Bien, ahora nos toca desarrollar la clase de DPCC concerniente al nivel 3. ¿Ya? Mucha atención, estudiantes. Vamos a trabajar la clase, la primera partecita. Vamos. El tema del día de hoy son los derechos y los deberes de la persona humana. ¿Qué son los derechos? Los derechos son atribuciones que tenemos nosotros. ¿Qué son deberes? Deberes son obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Dicho eso, vamos a explicar la clase del día de hoy. Entonces, nos dice la teoría que entre los derechos y los deberes debe de existir una reciprocidad. Debe de ser recíproco. Así como tú exiges derechos, también tienes que cumplir los deberes. Vamos. En este primer punto nos vamos a determinar los derechos. ¿Qué son los derechos? Presten atención. Son facultades y atribuciones que tiene la persona para exigir y demandar ante la sociedad y ante el Estado el respeto a su dignidad y a su libertad. Nosotros como sujetos, por el mero hecho de ser personas humanas, exigimos a la sociedad que se nos respete, que respeten nuestros derechos, que se usen nuestros derechos. De igual manera, al Estado exigimos, ¿no?, por el hecho, al Estado, al país donde hemos nacido. Sí o sí, desde la concepción ya el sujeto tiene derechos. Por eso se habla de sujeto de derechos. Desde la concepción, el nacimiento y hasta la muerte, el ser humano tendrá derechos toda su existencia. Profesor, no quiero derechos. No se puede renunciar a los derechos. Los derechos son inalienables. Están dentro de nosotros. Vamos. Dicho eso, ahora vamos a tomar en cuenta que dentro de nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo específicamente 1 y 2, nos habla sobre los derechos fundamentales de la persona humana. En el artículo 1 de la Constitución de 1993 nos dice: la defensa de la persona humana y el respeto de la dignidad es el fin supremo del Estado y de la sociedad. ¿Qué nos quiere decir? Que la dignidad humana debe ser debe ser el fin supremo que uno quiere, por el hecho de ser un ser humano, ¿no? Debe de haber un respeto a ello. Igual manera, en el artículo 2 nos dice: toda persona tiene derecho. Vamos a leer: toda persona tiene derecho a la vida, tiene derecho a su identidad, tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo, al bienestar. Toda persona es sujeto de derecho desde la concepción. De igual manera, igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, de la cual y de cualquier otra índole. Vamos, hay derecho de libertad de libre conciencia, ¿no? Esto va relacionado a la religión. Hay derecho a la libertad de la información. Todos merecemos informarnos. Hay derecho respectivamente a solicitar sin expresión o causa información que se quiera. ¿Ya? Entonces estamos viendo que existen un sinnúmero de derechos que dentro de nuestra Constitución Política del Perú podemos pedir, reclamar y expresarlas. No se olviden que estos son los derechos fundamentales que tienen todas las personas. De igual manera, los derechos humanos van a tener características. Dentro de ello, los derechos son universales. ¿Por qué? Porque pertenecen a todas las personas. Los derechos humanos son inalienables. ¿Por qué? Porque no se pueden perder o renunciar. Tú no puedes decir: ¿sabes qué? El día de hoy no quiero los derechos. Hoy voy a salir a la calle así, sin mis derechos. No, no puedes, porque tú no puedes renunciar a ellos. Están a ti por el hecho de ser un ser humano, por poseer dignidad. Vamos, otro. Los derechos humanos, dice, son imprescriptibles, porque no se extinguen con el tiempo. No se extinguen, ¿no? No van a desaparecer con el tiempo. 1821, la persona tenía derechos. 2020, seguimos teniendo derechos. Es más, inscritas en nuestra Constitución. Seguirán pasando los años y los derechos estarán dentro de nosotros, no desaparecerán. Los derechos son inviolables. ¿Qué quiere decir esto? Que alterarlos o dañarlos en un
en prejuicio de otra persona constituye un delito. Los derechos son inviolables. Nadie puede arremeter contra tu persona. Eso tengan muy en cuenta, jovencitos, ¿no? Porque a eso ya sería un delito. Nadie puede atentar contra tu vida, ¿ya? Tengamos en cuenta respecto a ello. Por otra partecita, vamos a ver también que dentro de los derechos, dentro de la teoría de los derechos existe una clasificación. Dentro de eso tenemos los derechos de primera generación, que se encuentran los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles son los derechos de repente a tener una identidad, a tener un nombre, a tener una nacionalidad. ¿Está bien? En cambio, los derechos políticos de repente podría ser el derecho de elegir o ser elegido. Estamos viendo los derechos políticos. Otro ejemplo, el derecho a sufragar. Bien, vamos. De igual manera, los derechos de segunda generación, tenemos los derechos económicos y los derechos sociales, ¿no? Dentro de los derechos económicos, de repente, a que se te reconozca un sueldo justo, que se tome en cuenta las 8 horas de trabajo, ¿ya? Igual manera, los derechos de tercera generación son los derechos de solidaridad que conservan la protección principal del medio ambiente, la paz, son derechos generalizados que todo el planeta lo pide. Ya, ahora nos toca hablar acerca de los deberes. Ya hemos dicho que los deberes son obligaciones que nosotros debemos de cumplir. Tú tienes que cumplir. Hay deberes, respectivamente, con la familia, con tus padres. Hay deberes que tenemos que cumplir ante la sociedad y hay deberes que debemos de cumplir con el Estado. Dicho eso, vamos. ¿Qué son los deberes? Nos dice que los deberes son obligaciones o responsabilidades de un individuo frente a otro. ¿Está bien? Y listo. ¿Y qué más nos dice? Nos dice que existen tipos de deberes que se dan en nuestro día a día, en los distintos contextos sociales que se puedan percibir. Dentro de ello tenemos los deberes de los hijos y de los padres. Y de igual manera de los padres con los hijos. Vamos, dentro de ello vamos a ver que los deberes de los padres va a ser asistir, jovencitos, asistirles satisfaciendo sus necesidades básicas, salud, vivienda, de igual manera brindarles una alimentación y de igual manera brindarles una educación. Eso es el deber de los padres, ¿no? A la prole, al hijo. De igual manera, ustedes como hijos tienen que, o tienen deberes respectivamente de honrar, asistir y cuidar a sus padres. Se mira hoy en la actualidad en esta sociedad que algunos hijos no cumplen con el deber de cuidar a sus padres, abandonan, ¿no? Y esto no es posible, pero ya queda en tu conciencia moral sobre esta acción, pero sí es un deber. Vamos en el deber de sufragio o el deber de votar, ¿no? Es un deber el ir a sufragar. Un ejemplito claro que hay personas que dicen, no voy a ir a sufragar, pagaré mi multa. Más que eso, no nos olvidemos que esto es un deber y un derecho a la vez que nosotros como ciudadanos debemos de cumplir, porque sobre nosotros recaerá la elección de nuestros representantes. Vamos, el deber de la obediencia a la ley. Nosotros tenemos el deber de obedecer las normas jurídicas que son implantadas por nuestra Constitución y de igual manera las autoridades que puedan implantar. Ejemplo, hoy en la actualidad nos han puesto ciertas restricciones que nosotros debemos de cuidar por el bien o por el bienestar de toda nuestra sociedad. De igual manera, el deber de servir a la comunidad y a la nación. Nosotros podemos servir a la nación. De repente, cuando se cumple la mayoría de edad, dentro de ello vamos a cumplir el servicio militar obligatorio. Podemos cumplir, ¿no? Es un deber estar preparados de repente en aspectos militares. Igual manera en los aspectos civiles, ¿no? Que cada uno pueda ocurrir. Igual hay un deber de pagar impuestos. Dentro de estos impuestos hay tributos, ¿no? Tributos, contribuciones y tasas. Cuando tú quieras sacar un DNI, sí o sí, el Estado peruano te dice que si tú quieres sacar por duplicado tienes que pagar un monto económico. Eso es el deber de pagar respectivamente un
impuesto, jovencitos, ¿no? Igual manera, si tienes una casa, tienes que pagar el impuesto predial, que es necesario para que el Estado peruano pueda seguir generando mayor obras. Bueno, esto es relativo porque hoy en día hablamos de ya otros problemas sociales que son la corrupción, que en otros temas hablaremos. De igual manera, el deber del trabajo. El trabajo a la par es un deber y a la par es un derecho. Derecho, reclamamos las horas justas de trabajo, reclamamos el sueldo justo de trabajo. Nuestro deber como sujetos para poder satisfacer nuestras necesidades. Ya, vamos. Actividad en el aula. Nivel 3. Tema de derechos y deberes de la persona. Vamos. Mi persona va a desarrollar intercalados. Lo que sobran te dejo para que tú resuelvas en tu compendio, en tu casita. Vamos. Los derechos son obligaciones que tienen que acatar todas las personas. Jovencitos, ya hemos hecho mención que los derechos, ¿qué cosas son? Atribuciones, no son obligaciones. Obligaciones serían los deberes. ¿Ya? Tomando en cuenta esto, vamos a determinar que la respuesta es falso. Vamos. C. El artículo 1 de nuestra Constitución Política trata sobre el derecho a la igualdad. No. El artículo número 1 habla sobre la dignidad humana. No nos olvidemos. Es más, acá en nuestro artículo nos hace mención. El derecho de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Ya? Entonces también sería, ¿qué cosa? Sería falso, ¿no? Vamos a determinar. Acá, la E. El sufragio es tanto un derecho como un deber. Ya les he hecho mención, jovencito, que a la par es un deber que todo ciudadano debe cumplir y a la par es un derecho porque tú eliges al representante de tu localidad, de tu provincia, de tu departamento e inclusive de tu estado peruano, ¿no? A la par es un derecho y a la par es un deber. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál sería? Acá sería verdadero. Los demás te dejo para que resuelvas en tu módulo o compendio académico. Muy bien, no te olvides que la actividad es resolver la actividad de extensión, las preguntas 1, 2, 3 y 4 en tu cuaderno y transcribir la pizarra en tu cuaderno. El otro bloquecito que te estoy dejando acá es para que solamente lo claves en tu compendio. Bueno, jovencitos, hasta la próxima.